El día de hoy quiero cerrar esta serie que inició como una plática en el mes de enero y ya esta es la sexta semana. Esta serie que titulé Cambios y que espero ya haya sido de bendición. Para mí ha sido de mucha bendición y hoy vamos a cerrar esta serie y yo sé que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. A manera de repaso, como hoy cerramos, a lo mejor te perdiste las anteriores, puedes encontrarla en nuestras redes, pero cuando la palabra de Dios habla de esta palabra que Dios sembró en mi corazón en el mes de diciembre, la palabra disciplina. La palabra disciplina en la Biblia tiene que ver con un proceso. Un proceso veíamos que es algo que toma tiempo y esfuerzo. Esto es la disciplina. La disciplina, de acuerdo a la palabra de Dios, es este proceso donde soy educado, donde soy formado. Pero muchas veces también en un proceso soy corregido, soy restaurado, soy sanado. Y este proceso de disciplina, dice la Biblia que es doloroso, porque toda disciplina es dolorosa. El disciplinar, hablábamos de tres áreas: el cuerpo, el alma y el espíritu. Disciplinar el cuerpo es doloroso. Es doloroso decirle que no a los burritos. ¿Cuántos pueden decir como yo? Es doloroso. Díganlo así con dolor. Es dolor, ¿verdad que es doloroso? Quisiera abrazarlos a todos ustedes gorditos y decirles, sí es doloroso, yo los entiendo. Así de corazón somos hermanos. Las gorditas, una torta de chololo de este tamaño que no te cabe en la boca. Solo 2 o 3 saben quién es chololo. A ustedes les estoy hablando principalmente. Pero este proceso de disciplina es doloroso, ¿no es verdad? Disciplinar tu cuerpo, pero también disciplinar tus emociones. Y lo más importante, el disciplinar el espíritu. Nos basamos en un versículo de 1 Corintios 9, 24 al 27, donde Pablo dice, disciplino mi cuerpo. Otra versión dice, golpeo mi cuerpo, como lo hace un atleta para alcanzar un premio. Vemos que Pablo dice, aún tengo que castigar mi cuerpo porque es la única manera en la que yo voy a alcanzar un premio. Y dice, los atletas lo hacen por un premio terrenal, pero dice Pablo, nosotros tenemos que hacerlo aún más porque tenemos, ¿qué cosa? Tenemos un propósito eterno. No es algo que va a ser para esta tierra solamente, sino que es un propósito eterno. En otras palabras, yo tengo que cuidar mi cuerpo para poder ser de bendición el más tiempo posible y mantenerme bien. Ser de bendición para ustedes, para mi esposa, para mis hijos, para mis nietos, y yo quisiera ver a mis bisnietos. Pero para que eso suceda, yo tengo que disciplinar mi cuerpo. No nomás mi cuerpo, yo tengo que disciplinar mis emociones. Yo tengo que someter mis emociones a Cristo. Pero para lograr todo esto, disciplinar mi cuerpo, disciplinar mis emociones, yo tengo que disciplinar mi espíritu. Y es lo que habla Pablo. Por eso empezamos hablando del costo de la disciplina. Hay un costo para ser disciplinados. Después hablamos de la constancia. No nada más es decir, sí lo voy a hacer y voy a pagar el costo, sino ser constante. ¿Qué ves esto? Que pasa el tiempo y yo lo sigo haciendo, soy constante. Necesito en constancia, vimos la tercera semana, tomar decisiones sabias. La cuarta semana vimos, necesito tomar responsabilidad de lo que es mi responsabilidad. No andar echando culpas a todo mundo. Y la semana pasada hablamos de cómo algo que nos detiene de cambiar es que no sabemos lidiar con la crítica. Hoy quiero entrar al último tema y para
Esta plática le puse imparables, porque yo creo que si logramos juntar todo lo que hemos aprendido y ponemos en práctica lo que te voy a enseñar hoy, nos va a ser imparables para poder cambiar en nuestra vida. Vamos a estudiar del libro de Josué en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel está en un tiempo muy clave, en este tiempo que está relatando el libro de Josué. Es el tiempo de un cambio. Di conmigo, cambio. Van a entrar a una etapa nueva de su vida. Van a entrar a algo que es totalmente desconocido para ellos. Ellos han pasado ya muchos años en esclavitud en Egipto, han pasado años en el desierto, se ha muerto toda una generación y llegan y todo este tiempo están con la promesa de la tierra prometida. Están por recibir la tierra, están en este tiempo de profundo cambio, pero como nunca antes el pueblo de Israel, aunque ya ve la tierra prometida, se dan cuenta que no es fácil tomar la tierra prometida. Es más, se dan cuenta que es imposible tomar la tierra que Dios les prometió. Estaban como nunca antes temerosos. Tenían temor porque estaban ante este lugar imponente. Tenían miedo, estaban asustados, estaban sintiéndose incapaces. Se sentían incapaces porque no sabían cómo podían ellos tomar esta tierra prometida. Pero Dios estaba en ellos, fíjate bien, desarrollando dentro de ellos el carácter de un guerrero. ¿Qué es lo que hace el carácter de un guerrero? Está listo para enfrentar cualquier situación. Muchos de ustedes están enfrentando situaciones que desconocen, están tocando terrenos que nunca esperaron tocar, están enfrentando situaciones que les hacen entrar en temor. ¿Qué sigue mañana? Quizá con una enfermedad, quizá con una situación económica, quizá con un matrimonio, quizá con un hijo, quizá con tantas áreas. Y quizá estás parado frente a la situación y dices, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer, estoy asustado, no sabes qué hacer. Y es en lo que hoy me quiero enfocar. Me quiero enfocar en un área de nuestro carácter que Dios quiere desarrollar en nosotros, para que ese cambio no sea una llamarada de petate, sino que sea un cambio que traiga resultados. Hoy te quiero hablar de la persistencia. Hoy vamos a hablar de la persistencia. Ahora, cuando llegó a mi mente esta palabra persistencia, dije, yo ya hablé de constancia. Y podemos confundir constancia con persistencia, pero son dos cosas distintas. Va a aparecer ahí, pónganme la que sigue. La constancia, fíjate bien, es mantener un ritmo. La constancia es que yo soy constante, mantengo un ritmo, mantengo un ritmo, mantengo un ritmo. Ahora, como somos nosotros, esperamos que el camino esté planito. El problema es que tenemos que aprender a ser constantes aun cuando hay obstáculos. Y ahí es donde entra la perseverancia. Constancia es mantener un ritmo, mientras que la perseverancia, es seguir intentando a pesar de los obstáculos. ¿Qué es esto? ¿Puede un obstáculo detenerme de mi constancia, derrumbarme, caerme? Pero perseverancia me hace levantarme y recuperar mi constancia. ¿Me explico? Muchos de nosotros en diferentes áreas de nuestra vida empezamos constantes, nos caemos, pasa algo, nos derribamos y luego no, pues ya me quedo aquí. Fui constante, sí fui constante un rato, pero ya no. Fuiste constante al cuidar tu cuerpo, tu enfermedad, al disciplinar a tus hijos, a distintas áreas.
pero un obstáculo te derribó y ya no tuviste la perseverancia necesaria para seguir después de un obstáculo. Hoy vamos a hablar de perseverancia. Hebreos 12:1 habla de la perseverancia. Vamos a seguir con este ejemplo. Pablo como que le gustaban las olimpiadas, ¿verdad? Bueno, aunque Hebreos no lo escribió Pablo, pero dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Y luego dice, y corramos, ¿cómo debemos de correr? Con perseverancia, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Características que encuentro en este versículo. La carrera que estás corriendo, Dios te puso en ella. La carrera que Dios nos ha puesto por delante. Deja de quejarte de tu carrera. ¿Qué te parece si comienzas a correrla con perseverancia? Con perseverancia. En la vida vamos a enfrentar constantemente situaciones adversas. Esas situaciones muchas veces nos golpean como olas, una tras otra tras otra. Muchas veces enfrentamos incertidumbre en nuestra vida. Y esa incertidumbre que enfrentamos, esas batallas, están preparando un corazón de guerrero que persevera. Cuando tú entiendes esto, tú puedes entender lo que yo estoy viviendo. Dios me está preparando. Y ya ven que hoy hay muchos memes de que ya escógete otro mejor guerrero, ¿verdad? Y que ya no quiero ser el mejor guerrero de Dios. Esa es una burla, pero sí quiero decirte que en cada uno de nosotros estamos enfrentando situaciones que están más allá de nuestro alcance, en algún área de nuestra vida. Y si algo he aprendido es que cuando yo creo que a mí me está yendo de la patada, Dios siempre me pone enfrente de mí a alguien más. Y digo, no, Señor, me callo. Pero debemos entender que Dios está y quiere desarrollar en ti un corazón de guerrero que persevera, porque es la única manera en que vas a ser imparable. Porque cuando la incertidumbre llega, lo único que necesitas es perseverancia. Si tú estás en un tiempo difícil de incertidumbre en tu vida, necesitas perseverar. Necesitas perseverar. Fíjate lo que dice Hebreos 10:36. Dice, ustedes necesitan perseverar. ¿Para qué? Yo siempre que encuentro un para qué me encanta. ¿Para qué debemos perseverar? Dice, después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibirán lo que Él ha prometido. Entonces, ¿cuál es la clave para yo recibir lo que Dios me ha prometido? Es perseverar. Estás en medio de la enfermedad, estás en medio del problema en tu familia, estás en medio de una situación que te está superando emocionalmente. Tienes que perseverar. Fíjate bien esto. Toda promesa tiene un ingrediente necesario para que se cumpla, y es perseverar. Yo diría que son dos ingredientes, obedecer y perseverar, pero van unidos los dos, porque tú tienes que perseverar en tu obediencia a Dios. Pero tenemos que aprender a perseverar. Dice, pónganme de nuevo, no me quiten Hebreos 10:36. Dice, ustedes necesitan perseverar. Después de perseverar, dice, viene la respuesta. Viene la respuesta. La clave para recibir las promesas de Dios sobre tu vida es perseverar en Dios. Fíjate, vamos a ver la historia de Josué. Josué 6 nos enseña paso a paso cómo ser imparables. Josué 1, Dios le da en un versículo que conocemos mucho todos nosotros como seguidores de Jesús. Dios le dice a Josué, esfuérzate
y sé valiente, ¿se acuerdan? Le dice, tú esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dijo esto Dios? Dios le estaba diciendo, mira, viene una etapa difícil donde lo primero que va a venir a tu mente es huir. Es decir, yo no nací para esto, yo no necesito esto. Y Dios le está diciendo y nos está diciendo a nosotros, ustedes están aquí, los salvé para que ustedes se esfuercen y sean valientes. No para que huyan. Están por entrar en una nueva temporada, van a tomar la tierra, pero necesitan perseverar. Vamos a leerlo. Josué 6:1. Dice, las puertas de Jericó estaban, ¿cómo estaban las puertas de la tierra prometida? Bien aseguradas. Por temor a los israelitas, nadie podía salir o entrar. El pueblo de Jericó había escuchado del Dios de los israelitas y tenían miedo. Se había abierto el mar para que ellos cruzaran en seco. Ellos estaban asustados. Entonces reforzaron sus paredes y estaban bien aseguradas. Pónganme la imagen que sigue. Este es más o menos un diseño de lo que eran los muros de Jericó, para que entiendas lo que era bien asegurada. Alrededor de la ciudad hicieron un foso inmenso. Después de ese foso empezaba un muro y luego la primera muralla. La muralla le llamaban la muralla interior. Esa muralla, la de fuera, la primer muralla, medía aproximadamente 7 metros de altura, 7 metros y medio. Dicen que si tú estabas en el foso de donde empezaba la muralla, veías una pared de aproximadamente 12 metros de alto. Era algo complicado. Y luego todavía, si pudieran haber pasado la muralla de afuera, había una muralla que le llamaban la muralla superior. Era una segunda muralla dentro de la ciudad. Entonces era algo que era imposible para los israelitas atravesar. Vamos a seguir leyendo Josué 6:2. Dice, pero el Señor le dijo a Josué, fíjate lo que le dijo Dios a Josué, el líder: he entregado en tus manos a Jericó, a su rey con sus guerreros. O sea, le dijo Dios, esta machaca ya se armó. Ya te entregué esta ciudad, a su rey y a sus guerreros. Ahora, imagínate esto, tú eres Josué y Dios comienza a hablarte y te dice, ya te entregué la batalla, pero todavía ni hay batalla. No habían tirado ni un arco ni una piedra siquiera. Todavía no había batalla y Dios te dice, ya te entregué la batalla. Y aparte tú lo que ves es que es una batalla que es imposible que tú puedas ganar. No sé si te ha pasado alguna vez en tu vida que tus ojos ven algo, pero no se parece a lo que Dios te dijo. Que de repente te enfrentas a situaciones que no tienen nada que ver con lo que estás viendo. Dios le había hablado a Josué en el pasado y le había dicho, te voy a entregar la tierra prometida. Yo quiero que hoy entiendas algo. Solo nuestro Dios es capaz de hablar en pasado algo que no ha sucedido. Te lo voy a explicar. Josué, cuando Dios le dijo, fíjate cómo dice, he entregado. Esas dos palabras implican un tiempo pasado. O sea, ya te las entregué, pero todavía no sucedía. Y era como este acto donde Dios estaba poniendo delante de Josué la pregunta, ¿me vas a creer a mí o vas a creer las circunstancias que estás viendo? Y es la pregunta que Dios nos hace constantemente. ¿Vas a creer lo que ves, tus circunstancias, o vas a creer mis promesas? Él dijo, yo te he entregado. Él es el Dios que puede hablar
en pasado una situación que está en nuestro futuro, porque Él conoce todas las cosas y Él tiene todo el poder. Viene Josué, imagínalo escuchando a Dios, viene y se para dentro de esta pared de 12 metros, bien construida. Y yo te quiero dar 3 lecciones que te van a hacer imparable. Lección número 1. Donde nosotros vemos murallas, Dios ve un camino a través de ellas. Donde nosotros vemos murallas, Dios ve un camino a través de ellas. ¿Qué murallas estás viendo en tu vida? ¿Qué murallas estás enfrentando? ¿Es tu economía? Es una pared tan fuerte y tan bien hecha que tú dices, no la puedo pasar, es imposible con lo que tengo. ¿Es emocional? Estás batallando con ansiedad, es algo que no has podido vencer. Has llorado, has gritado al Señor y nada sucede. Es depresión, es temor, es desesperanza, es soledad. ¿Cuál es esa muralla que está delante de ti que parece imposible de franquear? ¿Es algo físico? ¿Es cansancio? ¿Es una enfermedad? ¿Es la herencia de enfermedades que recibiste de tus padres quizá y que ves venir y tienes temor? O quizá es espiritual y dices, es que yo no puedo seguir a Dios. ¿Cuál es esa barrera? ¿Son tus amistades, tus relaciones, tu matrimonio? ¿Qué obstáculo estás enfrentando? ¿Qué es esa muralla en tu vida? Hoy yo quiero decirte, tú ves una muralla, pero Dios ve un camino a través de esa muralla. Él ya tiene preparado, Él tiene promesas escritas en este libro para ti, que Él quiere cumplir. Muchas veces, si tú eres como yo, nos desesperamos y decimos, ay Señor, ya dame la victoria. Ya tira las paredes, ya tíralas. Te voy a decir algo que no nos gusta, porque no nos gusta. Pero Dios está más interesado en desarrollar tu carácter que tu comodidad. Te lo voy a repetir. Dios está más interesado en desarrollar tu carácter que tu comodidad. A Dios le interesaba más probar a su pueblo en el desierto para que conocieran y confiaran en Dios que darles un lugar seguro que fluía leche y miel, que era Jericó. En otras palabras, la meta verdadera no era la tierra prometida, era el carácter y el amor que se iba a formar por Dios en un pueblo al ver que su Dios era fiel. A Dios le interesa más tu carácter. Dios no está interesado en otra cosa que sea tu carácter. No nos gusta, pero es necesario. Es por eso que en los tiempos difíciles que estés enfrentando, debes de aprender a correr a Él. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, todos corremos a un lado. Corremos a la tristeza, a la desolación, corremos a viejas amistades, corremos a adicciones, corremos a placer. Debemos aprender a correr a Dios. Qué importante es que en medio de las situaciones difíciles que enfrentamos, aprendamos a correr a Dios. Aprendamos a correr a personas que nos van a guiar nuestra mirada a Jesús. Muchos no vienen conmigo porque dicen, ya sé lo que me va a decir. Te voy a decir lo que dice la Biblia y te puede molestar porque no lo ves, pero el que te moleste no quiere decir que dejó de ser verdad. Aprende a correr a Jesús. Si estás pasando por un tiempo difícil, doloroso,
Es tiempo de que alimentes tu fe, no dejes de servir, no dejes de venir, no dejes de convivir con otros, no lo dejes. Es tiempo de estar más cerca. Y si tú te alejaste de Dios, es tiempo de que vuelvas corriendo. Es tiempo de volver a Él. Fíjate lo que siguió diciendo en la historia. Le dijo, tú y tus soldados, le empieza a dar instrucciones y le dice, mira, yo ya te di la victoria. Y Moisés y Josué estaba, ¿cómo que me la diste la victoria? Y empieza, tú y tus soldados marcharán una vez. ¿Cuántas veces? Una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a una voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Facilito, en otras palabras. Ahora, yo quiero que por un momento te pongas en el lugar de ellos. Dios les dijo, se van a formar, van a estar calladitos y van a darle una vuelta a toda la ciudad. ¿No era algo que se hacía en minutos? Dijo, no quiero que griten, no quiero que hablen. Y yo creo iban emocionados el primer día, dando vueltas. Daban la vuelta. Y luego se le quedaban viendo las murallas. Bueno, a lo mejor mañana, segundo día, otra vuelta. En silencio. Y luego volteaban a ver a las murallas. Y yo creo le decían a alguien, mídelas a ver si les bajó por lo menos 1 metro. Porque si fuéramos nosotros, que somos, yo que soy muy así cuadradito, pues yo esperaría, son 6 vueltas, van a ser 12 en total, entonces son 12 metros. Ajá, ya encontré el mensaje de Dios escondido en todo esto. Eran pentecostales el mensaje del 12 metros de altura por 12 vueltas en total, Dios va a quitar 1 metro por vuelta. Y yo creo las medían así con dedos, ¿no? Y está igualita. Vamos al 3er día, otra vuelta. Josué hizo llevar el arca, versículo 11, alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento a pasar la noche. 6 días lo mismo, versículos 12. Al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en el segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así lo hicieron 6 días. Yo creo ya estaban frustrados, cansados. Yo creo ya estaban dudando. Josué, ¿escuchaste bien a Dios? ¿Realmente esto es lo que quería? Lo que nos lleva a la lección número 2 para hacerte imparable. Solo porque no veas movimiento no significa que Dios no se está moviendo. Y Dios le está hablando a alguien aquí el día de hoy. Que en estos días, quizá esta misma mañana le dijo Dios, es que no se ve que suceda nada, parece que las cosas siguen igual. Si ellos hubieran visto progreso en su esfuerzo, quizá dirían, ay, ahí la llevamos, ya bajó 1 metro la muralla. Pero no sucedía nada. ¿Sabes cómo se le llama lo que Dios les estaba enseñando? Les estaba enseñando a perseverar. Les estaba diciendo, el que tú no veas que hay movimiento, el que tú no veas que sucede nada, no quiere decir que no estoy obrando, no quiere decir que algo está sucediendo por dentro, no quiere decir que estoy preparando las circunstancias, que te estoy preparando a ti. Él quiere enseñarnos a perseverar, aunque no lo puedas ver. Mira, y lo cantamos seguido. Pero cómo es difícil vivirlo.
aunque no pueda ver, estás obrando, y levantamos la mano y lloramos. Pero nos enojamos porque no sucede lo que queremos muchas veces. Son tantas las veces que yo te puedo decir, y que aún ahorita estoy esperando, y que yo sé que Dios está haciéndolo para formar carácter en mi vida. Es ahí en la espera donde Él obra, donde yo puedo entender, la obra es de Él, no es mía. Lo que tú estás enfrentando, la obra es de Él. El tiempo es de Él. Mi vida es de Él. Mi familia es de Él. Todo es de Él y para Él. Entonces yo tengo que aprender a confiar y perseverar. Esa es la perseveración. Yo tengo una pregunta, y siento que es una pregunta que nos hace el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. ¿Seguirás confiando en las promesas de Dios aunque no veas progreso? ¿Seguirás confiando en que lo que Dios habló lo va a cumplir? Mira, serás salvo tú y toda tu casa. Pero no lo ves, y cada vez está peor tu familia, o tus hijos, o tus padres. Persevera. Persevera a su tiempo. Hay tantos milagros que he escuchado de cómo Dios se revela aún en el lecho de muerte. Dios quería que aprendieran a confiar en fe en sus promesas, no en lo que sus ojos veían. Y Dios quiere que aprendas a confiar en sus promesas, no en lo que tus ojos ven. Mi pregunta es, y la pregunta que nos hace el Espíritu Santo: ¿vas a seguir confiando en Dios? ¿Vas a seguir orando? ¿Vas a seguir amando su palabra? ¿Vas a seguir dando generosamente aunque haya problemas? ¿Vas a seguir? Las promesas de Dios están ligadas a nuestra obediencia y perseverancia. Persevera. La prueba de los verdaderos guerreros es su perseverancia cuando las murallas no están cayendo. Y me lleva a la tercera lección y última. Tu avance de mañana dependerá de tu perseverancia de hoy. En pocas palabras, tu futuro depende de cómo actúes hoy y mañana. Tu perseverancia. Santiago 1:4 dice así: la perseverancia debe llevar a feliz término. ¿Qué cosa? ¿No te encanta eso? Feliz término. Toda la obra. ¿Qué es lo que lleva a feliz término la obra? La perseverancia. Para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte. Me encanta ese versículo. Si yo soy perseverante, Dios va a hacer su obra. A mí mi tarea es perseverar, es seguir. En pocas palabras, mi perseverancia va a permitirme ver la obra terminada. Volvamos al ejemplo de un padre o un hijo alejado del Señor. Si tú eres perseverante amando al Señor, conociéndolo, sirviéndolo, a su tiempo Él va a obrar. Y puedes vivir en paz, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, de que Dios es más que poderoso y fiel para cumplir su palabra. Mi tarea es perseverar. Perseverar en comunidad, perseverar en conocer a Dios. Hebreos 10:36. Ustedes necesitan perseverar. ¿Para qué? Después, di conmigo, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él prometió. Se necesita perseverar. ¿Qué si Josué a los 6 días, después de tanta presión de la gente que yo creo que recibió, que no tenía fe, hubiera dicho al día sexto: no, vamos, saquen
las flechas y las piedras, vamos a apedrearlos, a ver si se caen los muros. Tenían que perseverar y obedecer. Si Josué lo hubiera hecho, se hubiera perdido de ver el milagro, que después, el séptimo día, después de dar 6 vueltas seguidas, haber tocado las trompetas, los muros cayeron milagrosamente. En pocas palabras, si Josué se hubiera detenido, se hubiera perdido del milagro de su vida. Lo cual me hace considerar algo. ¿Será que por mi necedad en algunas áreas de mi vida me he perdido de ver el milagro que tanto deseaba por no perseverar? Persevera, no te detengas, persevera en tu matrimonio. A menos de que tu vida esté en peligro, que haya golpes, ahí sí no perseveres, persevera en amarte. Pero si están batallando y es difícil el matrimonio, persevera en tu matrimonio. Persevera con tus hijos. Persevera en cada área de tu vida. Persevera en el servicio a la iglesia. Persevera en conocimiento de la palabra. Persevera en tu relación con Dios. Las promesas de Dios están ligadas a nuestra perseverancia y obediencia. Efesios 3:20 dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Nuestro Dios, el Espíritu Santo que mora dentro de ti, puede hacer mucho más de lo que te puedes imaginar, más allá de lo que puedes pedir. ¿Lo crees? Sé perseverante en eso, no pierdas la fe. Dios ha puesto en ti más capacidad y fuerza de la que crees que tienes. Tu tarea es perseverar, alimentar tu fe, no tu miedo. Conectarte a la iglesia, conectarte a la gente de la iglesia, conectarte con aquellos que te van a ayudar a prosperar. Termino con el versículo que inicié. Hebreos 12:1 dice: ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, dice: quítate todo peso que te impide correr, especialmente ¿qué cosa? El pecado. El pecado es el que fácilmente nos hace caernos, tropezar. Dice: y quítate el pecado y comienza a correr con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Para muchos de nosotros, tu carrera es tu relación con tus hijos, es tu relación de matrimonio. ¿Qué carrera Dios puso delante de ti? Y luego dice el versículo 2: ¿cómo la corro? Dice: esto lo hacemos. ¿En qué debo de ser perseverante? Y fíjate lo que dice: lo hacemos al fijar. Di conmigo: fijar. Fijar es poner completamente ahí. Dice: fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Él inició la fe en ti y Él la va a perfeccionar y la está perfeccionando y está utilizando lo que estás viviendo. Dice: debido al gozo que le esperaba. Fíjate cómo lo hizo Jesús. Debido al gozo que le esperaba, siendo un hombre, dice, Jesús soportó la cruz. Eso fue lo que Él fue perseverante en llegar a la cruz, sin importar la vergüenza que esto representaba. Él soportó el proceso. Dice: ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Y luego termina diciendo: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Está diciendo: si Jesús lo hizo siendo hombre, en ti mora el Espíritu Santo, tú puedes también hacerlo, a pesar de la hostilidad y de lo que estés viviendo. Pero tienes que despojarte
de todo pecado. Fijar tu mirada en Jesús. ¿Qué es pecado? Todo aquello que no agrada a Dios. Poner un ídolo en lugar de Dios. A veces ponemos a nuestros hijos como ídolos, ponemos el dinero, ponemos un negocio, ponemos nuestra salud, el cuerpo, ponemos pertenencias. Él tiene que ser lo primero. Él es nuestro ejemplo. Hoy quiero decirte, persevera. El Espíritu Santo te dice, tú puedes perseverar. Tienes una carrera difícil por delante. Oh, sí lo creo. ¿Está difícil tu situación? Claro que sí. Pero si perseveras, vas a ver la obra completada al final, felizmente completada. Cualquiera que sea, yo espero y Dios le esté hablando a alguien aquí. Persevera. Persevera. ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Habrá algo que te está impidiendo correr? Esta serie la iniciamos hablando de un atleta. Y yo lo veo así, hay atletas espirituales aquí. Que Dios los levantó para correr una carrera con un propósito eterno. Pero a muchos el pecado les está haciendo tropezar cada paso que dan. Y cada tropiezo trae golpes, trae heridas, trae dolor. Y se requiere el doble de esfuerzo para levantarse que para seguir caminando. Lo primero que dice, si vas a perseverar, tienes que deshacerte del pecado que te está haciendo caer. Espíritu Santo, revélanos esas áreas de nuestra vida que hemos sido dominados por el pecado y que nos hacen tropezar. Puedes decirle al Señor, revélame esas áreas en mi vida, esas áreas que el pecado me hace tropezar, que el egoísmo, que el temor. Y si Dios te revela algún área donde ha habido pecado en tu vida, porque ahí donde estás no le dices, Señor, perdóname, y entregas esa área ante la cruz. Ahí donde estás, dile, Señor, yo quiero correr libremente esta carrera. Ahí donde estás, dile, Señor, perdóname, díselo. Sabes, no tienes que levantar la mano, no tienes que hacer nada. Esto es algo entre tú y Dios. Dios te está escuchando, Dios está atento a tus palabras, a tus lágrimas. Ahí donde estás, si hay áreas en tu vida que te han hecho tropezar, entrégaselas, díselas. Y Espíritu Santo, yo te pido que podamos perseverar en ti.